Hoy vamos a analizar una frase y su relación con el problema de la relatividad. ¿Cómo dice esta frase? Esta frase es incluso seguramente o tal vez la habrás escuchado en alguna conversación y es: no opines sobre cuerpos ajenos, no juzgues a los cuerpos ajenos, ¿cierto? Es un tema incluso bastante debatido, ¿cierto? Es un tema que uno lo puede encontrar fácilmente en las redes, pero ya esta frase, no opines sobre cuerpos ajenos, esa frase, cuando uno analiza su lógica o le pone filosofía a la misma, va a descubrir algo: que lo que está haciendo esa frase indirectamente es machacar, digamos, el cerebro, como aporrearlo, por decirlo así, sí, como machacarlo, aporrearlo, por decirlo así, para que no se entienda el problema de la relatividad. Pero ¿en qué sentido indirecto? ¿Por qué lo digo así? Porque por eso es que hay que cuidar el lenguaje, porque frases que se repiten, si detrás tienen problemas lógicos, lo que hace es que esos problemas lógicos se van a asumir como lo más lógico y van a impedir luego que podamos hacer más o mejores elaboraciones por el hábito, por esa costumbre que ya tenemos de haber aceptado ciertas frases aunque sean problemáticas. El enfoque que vamos a hacer acá no es en el sentido de empecemos a decir cosas sobre los cuerpos, en el sentido de humillar. No, no, ese no es el enfoque del canal, ¿cierto? Para las personas que no se dan el momento de analizar, eso no es lo que vamos a hacer acá. Si esperaban que acá se dijera algo así para burlarse del contenido, no es eso, es algo mucho más importante, incluso trascendental en términos críticos, porque la frase, cuando uno dice no opinar sobre los cuerpos ajenos, uno ahí, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Que eso críticamente es ya de entrada una opinión verdadera sobre los cuerpos ajenos. Es decir, la persona que dice esa frase suelta tiene, va a tener en últimas que reconocer que vista críticamente refleja es una paradoja, se mete en una paradoja. No hablemos de cuerpos ajenos y esa ya es una verdad sobre los cuerpos ajenos. Es decir, creyendo que no había juzgado nada sobre los cuerpos, ha juzgado a su vez algo sobre los cuerpos, asunto que es absurdo. Como eso no se puede solucionar, como ninguna paradoja bien formulada no se puede solucionar, lo que más bien este asunto revela, o lo que tenemos que ser críticos, es que pareciendo que no podemos decir nada sobre los cuerpos humanos, pareciendo con verdad, sí podemos hacerlo, sí podemos decir algo sobre los cuerpos humanos. En ese sentido, la frase inicial, cuando uno le pone su lógica y su análisis, lo que está más bien tratando de decir, pero que no dice, es, digamos, que tenemos que aprender a cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con y con los cuerpos de los demás, sin que nuestros juicios los afecten de esa forma dañina en cómo lo venimos haciendo. No que no se puedan hacer juicios sobre los mismos, sí se pueden hacer juicios sobre los mismos. El problema es el tipo de juicios que se están haciendo sobre los cuerpos. El análisis que hicimos acá fue un análisis lógico para esclarecer la frase. El tipo de forma que analizamos acá no es algo caprichoso, sino que se vincula con el problema de la relatividad. Esta frase sobre los cuerpos que analizamos
lo que reveló es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque algo análogo se vincula así con lo que pasa en la relatividad. Y es que se dice el tiempo y espacio son relativos, pero esa es ya a su vez una verdad sobre el tiempo y el espacio. Si se dice, repito, que el tiempo y espacio son relativos, esa ya es a su vez una verdad sobre el tiempo y el espacio. Refleja una situación paradójica porque es algo que está hablando ya de una universalidad que inicialmente se decía negada, hay una expresión como cerrada, un asunto paradójico, que qué es más bien lo que revela esta frase en analogía con la frase sobre los cuerpos, y es que pareciendo más bien con verdad que el tiempo y el espacio son relativos, en su verdad no aparente son absolutos y son universales. Y si quieres profundizar un poco más, recuerda el tema de las paradojas temporales que solo dejan el ahora y también todos los videos que tenemos en el canal. A lo que voy con este video es que hay muchas frases así, ¿cierto? Muchas frases así que parecen inofensivas, ¿cierto? Pero inofensivas en el sentido de su lógica. No es que las personas las hagan necesariamente para ser crueles, ¿no? Sino que parecen inofensivas, es en su lógica, y lo que más bien revelan es que machacan como a la mente, como que aporrean el entendimiento y se habitúan en su problema en la mente para no permitir luego mejores desarrollos en otras áreas. Es decir, indirectamente ese tipo de frases afectan el desarrollo de más pensamientos porque su forma problemática se instaura en nosotros como una forma válida de análisis crítico, y ya hemos visto que no funciona así, porque ya hemos revelado, hemos sacado a la luz, ¿cierto? Hemos puesto sobre la mesa qué es lo que pasaba con esa frase inicial de no juzgues los cuerpos ajenos, qué es lo que implica completamente, no juzgues los cuerpos ajenos, qué implica, qué revela eso allí de fondo, qué es lo que está pasando propiamente con esa frase. Y cuando se dice el tiempo y espacio son relativos, ¿cuál es el problema que tiene esa expresión en relación a la frase anterior? Y cómo hemos salido de esas situaciones problemáticas, cómo hemos evidenciado que sí se pueden hacer juicios, solo que es el tipo de juicios que estamos haciendo donde está el problema, que suelen ser dañinos sobre el cuerpo de uno y sobre los demás, y es eso lo que hay que cambiar, y sobre el tiempo y el espacio, y es que en apariencia son relativos, en apariencia verdadera son relativos, pero en su verdad no aparente, es en su verdad no aparente que el tiempo es lineal, es universal y es absoluto, ¿cierto? Entonces la invitación es a cuidar el lenguaje, a no creer que hablamos simplemente por hablar, ¿cierto? No se trata de volvernos inquisidores con los demás, no se trata de volverse un inquisidor de cómo tiene que hablar el otro, pero saber que hay un sentido, hay una lógica, hay una coherencia que podemos formar con el lenguaje y que puede tanto ampliar como disminuir nuestro conocimiento en diferentes áreas por la manera en la que se expresa. Entonces hay que cuidar ese lenguaje, hay que cuidar el hablar construye, pero también destruye, y no se trata, insisto, de volvernos inquisidores con los demás ni de ser perfectos, porque no podemos ser perfectos sino cuidar ese lenguaje. Entonces, nada, hemos dejado una reflexión interesante, valiosa, ¿cierto? Y hemos analizado estas dos frases, cómo se relacionan, y la idea es abrir esa comprensión respecto al mismo universo y nosotros en él, sin necesidad de decir cosas extrañas, incomprensibles,
sino algo bastante sencillo argumentativamente para que cualquiera lo pueda entender, ¿cierto? Un abrazo.